Muy bien. Para comenzar con la pedagogía tradicional, considero que es remontarnos un poquito en la historia al siglo XVII aproximadamente, en el cual se consolida la educación formal, es decir, la educación ya establecida en una institución escolar. En esta pedagogía tenemos autores o el autor principal, el mayor exponente, por así decirlo, a Juan Amos Comenius, que también se le considera el padre de la pedagogía. En esta pedagogía, pues hay que mencionar que es una de las primeras, la pionera de la educación formal y tiene ciertas características que en su momento fueron el auge de la pedagogía, aunque en la actualidad pues sean muy criticadas. Algunas de las características de esta pedagogía es la rigidez que la caracteriza en cuanto a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Se tienen muy marcados, muy delimitados los roles tanto del docente como del alumno. Por ejemplo, el docente se le considera más como una figura, un modelo, una guía que el alumno debe seguir, debe imitar, debe obedecer. Es decir, es la imagen que, que el alumno debe tener para convertirse en. Aquí en esta pedagogía se habla mucho de que el alumno es como una tabula rasa, en la que el docente escribe lo que el alumno debe aprender. Los contenidos también son muy lineales, es decir, los temas, el conocimiento no está abierto a críticas, no está abierto a discutirse. El conocimiento es lo que es y es lo que los alumnos debían aprender sin cuestionarlo. Entonces, en esta manera nosotros hablamos que el rol del alumno era un poco más pasivo ante el proceso de enseñanza y de enseñanza-aprendizaje, más del aprendizaje. Es decir, el adquirir todos los conocimientos era a través de la memorización, de la disciplina y del castigo, también muy característico de esta pedagogía. Toda esta pedagogía tradicional pues se trataba de asimilar la información a través de la repetición y la memorización, y pues los contenidos era únicamente lo que el alumno debía aprender. No se extendía, por así decirlo, los contenidos más allá de lo que el alumno debía saber. Y pues también el método de enseñanza era igual para todos los niños. Es decir, no se contemplaba lo que ahora conocemos como los estilos de aprendizaje y los ritmos de aprendizaje, sino que la información era una y se daba a todos por igual y todos debían aprenderlo sin importar sus limitaciones, sus condiciones, etc. Posterior a la pedagogía tradicional surge lo que ya conocemos como la pedagogía de la acción o la escuela nueva, en la cual pues cambian un poquito las concepciones tanto de enseñanza como de aprendizaje y en los roles tanto del alumno como del docente. En esta pedagogía plantea que la fuente de la educación es el interés del niño. Cuando nosotros hablamos de esto en la pedagogía tradicional, al niño no se le daba mucha apertura de decir qué quería aprender y cómo quería hacerlo. En la escuela nueva ya se abre un poquito ese panorama y también se menciona que la educación es un proceso social por el medio del cual pues transitan todas estas ideas, habilidades y capacidades de los alumnos. Algunas de las características de la escuela nueva, bueno, pues es que se diversifica el currículo, es decir, ya se expanden un poquito más los contenidos a tratar en las aulas, ya no es solo como ya no el positivismo, que es únicamente la información sin poder juzgarla, sin poder criticarla. Ya el currículo en la escuela nueva pues se amplía un poquito más a otras áreas. También se combina el trabajo individual con el colaborativo. Desde esta pedagogía se trata de individualizar un poquito ya la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. También se reemplaza esta autoridad impositiva
Es decir, el docente pierde un poquito de peso y se le da más al alumno, es decir, comienza a ponerse un poquito más el interés, el foco en el alumno y pues por ende se revaloriza un poquito más la actividad del niño. Dentro de los roles podemos destacar que en el rol del docente, por ejemplo, es quien proporciona el medio para estimular a los alumnos y dirige el aprendizaje. Ya no se utiliza tanto el concepto de transmitir información porque ya el maestro no es un transmisor, ya no se utiliza el recurso o el discurso expositivo para transmitir los conocimientos, sino que ahora es una persona que dirige, que guía y pues también que está a la disposición de los alumnos para cuando tengan dudas, para cuando tengan preguntas y pues su tarea principal es movilizar, es facilitar la actividad natural del niño, tanto física como intelectual, para aprender. Y por otro lado, en el papel o el rol del alumno, pues ya tiene una participación más activa en el aprendizaje y también de acuerdo a sus intereses y a su contexto. Y pues otra de las características muy importantes que también ya se mencionaron es que el alumno ya trabaja en grupo de forma cooperada, es decir, ya no es tanto que todo sea de manera individual, que el aprendizaje sea individual, sino que también ya se aprende haciendo con otros. Por otro lado tenemos la pedagogía institucional, que hace referencia un poquito más a la cuestión de las instituciones respecto a la estructuración, al funcionamiento, a la jerarquía oficial, a la satisfacción de necesidades y a la resolución de problemas. De acuerdo con algunos autores, bueno, pues existen dos tipos de instituciones. Las primeras, que son como las externas, son las que constituyen los programas, la burocracia administrativa, la jerarquía oficial, etc. Y por otro lado tenemos las instituciones internas, que se definen por estructurar dentro de la institución el reglamento interior, los consejos, las comisiones, los roles, etc. Por otro lado tenemos la pedagogía operatoria. Algunos de sus principales exponentes o autores son Montserrat Moreno y Genoveva Sastre. En esta pedagogía se manifiesta la contradicción y el conflicto como base del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los alumnos, para poder construir y descubrir su aprendizaje y su conocimiento, deben de dar respuesta a problemas de su realidad social. Es decir, que se debe partir de ahí, de los problemas que existen en la sociedad o en el contexto en el que se desenvuelven los alumnos. Y pues este proceso produce otros dos procesos que vienen siendo el ensayo y el error. Aquí en esta pedagogía se establece o se menciona de manera muy importante que los intereses de los niños deben articularse con los intereses de los demás. Para conocerlos, pues es muy importante el diálogo que existe tanto docente-alumno y pues además se debe de poner de acuerdo y tomar decisiones colectivas sobre lo que se va a aprender y a partir de qué problemas. También en esta pedagogía son muy importantes la convivencia, las relaciones interpersonales que los alumnos pueden desarrollar, las formas de organización tanto en el aula como en la escuela, y pues los estudiantes también se les da esta apertura como para seleccionar temas libres y también pues realizar aquellas actividades que ya están programadas. Algunas de las características de esta pedagogía es que el conocimiento se construye entre los alumnos a través de las actividades, lo que favorece el desarrollo o esta conexión entre los alumnos y su contexto. También aquí el error no es considerado como algo negativo, sino como algo necesario para poder consolidar el aprendizaje, a diferencia de otras pedagogías como la tradicional en la que no era bien visto el error. También tenemos que el papel del estudiante continúa siendo activo
Y la escuela y el docente pues tiene la función de estimular todas las aptitudes intelectuales de los niños. El rol del docente continúa también como orientador, como guía dentro del aprendizaje, facilitar el aprendizaje a sus alumnos para priorizar la construcción del conocimiento. Y por último, el conocimiento surge o radica en la realidad social, en el contexto en el que viven y en el que se desenvuelven los alumnos. También tenemos la pedagogía constructivista, en la cual encontramos sus orígenes en el autor César Coll, y pues nos dice que es una corriente pedagógica que se basa en la teoría del conocimiento y que menciona que para generar el conocimiento es muy importante tanto la experiencia como las capacidades innatas que tienen las personas. Bueno, la pedagogía constructivista se basa o parte de la premisa de que el conocimiento se sitúa dentro del sujeto y que el sujeto es quien construye ese conocimiento a partir de la realidad. Esta cita o esta premisa nos indica que para esto el maestro tiene que proporcionar las herramientas al estudiante para que el alumno pueda generar andamiajes, pueda hacer conexiones con lo que ya sabe y a partir de eso poder construir sus propios procedimientos ante situaciones problemáticas, ante problemas del contexto en el que viven, lo que significa también modificar las ideas que ya tenían los aprendizajes previos para seguir aprendiendo de manera significativa. Aquí también tenemos en esta corriente pedagógica aportaciones de otros autores o que se tomaron de estos autores. Por ejemplo, tenemos de Piaget, que de aquí se toma un poquito sobre la importancia de los aprendizajes previos, de que a partir de lo que el alumno ya sabe es de donde se debe comenzar el proceso de aprendizaje. También tenemos a Vygotsky, en el cual se toman principalmente las cuestiones del desarrollo próximo. Tenemos también a Ausubel, que también nos habla sobre los aprendizajes previos y sobre el aprendizaje significativo. Y bueno, pues en esta pedagogía el papel del alumno es también muy activa y el papel o el rol del docente también es facilitador, es guía y es quien proporciona estas herramientas y estos medios al alumno para que él mismo pueda construir su aprendizaje. Para finalizar tenemos la pedagogía crítica. Esta es una propuesta que busca promover la conciencia y que incita a los alumnos a cuestionar, a preguntar, a desafiar las creencias, las prácticas, el conocimiento, lo ya establecido. El objetivo de esta pedagogía es que busca generar un cambio, tanto para los docentes, para la realidad social, ya que no se busca únicamente construir un pensamiento pedagógico en los alumnos, sino que trata de convertirlos en potenciales sujetos de cambio para poder dejar de lado la reproducción y la sumisión en la que estamos socialmente sumergidos y que muchas veces no nos damos cuenta. Aquí se busca que a través de la educación y de la transformación de las mentes, de hacer conscientes a los alumnos, se busca lograr una transformación social para podernos emancipar de este sistema en el que actualmente vivimos, en el que existen muchas jerarquías, tanto del oprimido como del opresor, y pues se busca emancipar a las personas, a los sujetos, a los alumnos, el pensamiento que nos guía a lo que actualmente tenemos. Entonces, en este sentido, pues se ve a la educación como liberadora de este sistema emancipador en el que actualmente vivimos. Uno de los autores muy importantes que podemos destacar en esta pedagogía crítica es Paulo Freire, el cual nos dice que educar no es transmitir conocimientos, sino crear
las posibilidades para su reproducción, para su construcción, y pues esto supone contextualizar la enseñanza no solo en el aula, sino en el contexto general en el que se desenvuelven los alumnos, que rodea al alumno. Y así, pues el oprimido sería consciente de su realidad exterior, de su contexto social, y a partir de ahí puede tener las herramientas de tomar decisiones para transformar esa realidad a bien.